Hoy os voy a contar la historia de la navegación. Las primeras embarcaciones son las canoas, que aparecen el 25.000 a.C. En el Neolítico, aquí barnizaban los cascos de madera con materias resinosas para hacerlas impermeables. En esta misma época, en la prehistoria, aparecen canoas en la Polinesia, que utilizaban para transportar alimentos o utensilios, las cuales impulsaban con las manos. La primera navegación a vela fue en Mesopotamia. Hacia el 4000 a.C. sus barcos tenían forma semicircular, pues así ocupaban un mayor volumen de relación con el peso al barco de la vela. Los sumerios lo llamaban Gifa. El molino de viento en Europa. El primer molino de viento fue ideado por Herón en el siglo II después de Cristo y en la zona de Asia Menor. En Europa se empezó a usar en el siglo XII por las zonas de Suecia y Holanda para moler cereales. El cereal se metía por la tolva y luego caía el cereal en medio de la muela y la solera. Entonces, pues con el aire se movían las aspas y se movían estos ejes y luego se movía la muela y eso hacía que el cereal se muela y caía en este recipiente. Inventada en China para crear armas y fuegos artificiales aproximadamente en el siglo IX de nuestra era, aunque no eran armas de fuego como las conocemos actualmente. Los bizantinos y los árabes la introdujeron a Europa alrededor del 1200. La brújula fue creada en China aproximadamente en el siglo XIX para determinar las direcciones del mar abierto. Inicialmente era una aguja flotando en una vasija llena de agua. Ya en el siglo XII existían brújulas rudimentarias. Generalmente es una aguja magnetizada en un eje de rotación libre. Esto le permite a la aguja reaccionar de la mejor manera ante los campos magnéticos más cercanos. Algunas personas creen que la brújula la creó Flavio Gioja. Se puede hacer una brújula casera. Se necesita una aguja, un corcho o icopor, un bol con agua y también se necesita un imán. Hay que frotar la aguja con el imán por cualquier lado y después se entierra la aguja que atraviese el icopor o el corcho. Después se deja flotando en el bol con agua y ya. Globo terráqueo. El globo terráqueo es una esfera con un eje que le permite estar fijo y a la vez le permite girar, y está pintado de tal forma que es igual a la Tierra. En 1492 se hizo el primer globo terráqueo por Martin Behaim. El globo terráqueo es una esfera que sirve para indicar dónde están los países y a pequeña escala. Hola a todos, hoy os voy a hablar sobre el violín. El violín es un instrumento de madera que tiene 4 cuerdas. Pertenece a la familia de los instrumentos de cuerda, al igual que el arpa, la guitarra, la viola, el violonchelo. De todos estos instrumentos de cuerda clásicos, el violín es el más pequeño y el que tiene el sonido más agudo, pero es un instrumento muy importante y muchas veces suele ser el protagonista. El primer violín se fabricó en Italia hace más de 300 años. El compositor Claudio Monteverdi creó música para tocar el violín y lo hizo famoso. Se dice que el violín es el único instrumento capaz
de imitar el sonido de la voz humana. Para tocar el violín hay que sujetarlo con la barbilla y el hombro izquierdo. Y en la mano derecha pasar el arco hacia arriba y hacia abajo. El arco se desliza sobre las cuerdas y están hechas con cril de pelo de caballo. Los mejores criles son de caballos de Mongolia. El violín tiene 3 partes: el clavijero, el diapasón y la caja de resonancia. El clavijero es la parte de más arriba y donde se atan las cuerdas. El diapasón es la parte más estrecha y donde se apoyan los dedos de la mano izquierda en las cuerdas. Y la caja de resonancia es la pieza de madera por donde sale el sonido. Además, el violín tiene alma. Se le llama así a una pieza alargada que está dentro del violín, que no la podemos ver, y el alma hace que el violín suene de una forma especial. Espero que os haya gustado. Hola a todos, hoy os voy a hablar de la invención del periódico. El primer periódico se publicó tras la invención de la imprenta del alemán Johannes Gutenberg en 1440, también conocido como el padre de la imprenta. El primer periódico se publicó por la necesidad que tenían los seres humanos de tener información. Por eso, en 1529, en Viena, se publica la primera hoja impresa no escrita a mano para animar a los habitantes de Viena a que se enfrentaran a los turcos. El primer periódico nació en Colonia, por Michael van Isselt. No está muy claro si antes de esto, hace miles de años, ya hubo algún periódico. Antes de la primera hoja escrita está el primer ejemplar escrito a mano, impuesto de forma masiva y creado en Alemania en 1457 y recibió el nombre de Nürnberg Zeitung. A lo largo de la historia se han publicado muchos tipos de periódicos, por lo que no está claro quién lo inventó. El periódico es el medio de comunicación más antiguo, por eso el primer periódico moderno escrito a mano aparece en la ciudad belga de Amberes en 1605 por el impresor Abraham Verhoeven. Luego, en 1622, se hace el primer periódico impreso, no escrito a mano, dado que hasta entonces se escribían a mano, y recibió el nombre de Weekly News of London. Se publicó en London y le publicó Natalie Butter. Este fue el primer periódico inglés y el primer periódico impreso de la historia. El periódico ha evolucionado. En 1870 había rotativas que imprimían 40.000 ejemplares por hora. Así, ha seguido evolucionando y ha llegado hasta nuestros días, que lo podemos ver desde cualquier dispositivo. Y sin duda alguna, el periódico evolucionará y seguirá creciendo. Espero que os haya gustado. Hola, hoy voy a hablar sobre la primera máquina de vapor. La máquina de vapor atmosférica se inventó en 1712 por Thomas Newcomen Roberts Hake, que era físico, y por el mecánico John Cayley. Esta máquina supuso una mejora frente a la máquina de Thomas Sawyer. Primero se encuentra la bomba. Se utiliza para formar el agua. En el calentador se transfiere energía. La válvula de entrada regula la cantidad de vapor. El cilindro para mantener la temperatura cuenta por 2 orificios para la entrada de vapor. El éndolo se utiliza para transmitir la fuerza a la transmisión. La máquina permite el movimiento que sea circular para que se lleve el vapor a la condensación y se enfríe. Enciclopedia. La enciclopedia fue inventada en Francia en 1751 y 1772 por Denis Diderot y Jean Rodin Lambert. La enciclopedia fue la obra más representativa de la Ilustración. La idea de la enciclopedia surgió cuando un director francés, Andrew Le Breton, quiso publicar una traducción de la enciclopedia británica, elaborada por Herbert Chambers en 1728.
Hola, yo soy Joseph Priestley, científico nacido el 24 de marzo de 1733 en Bristol, Reino Unido. Inventé la goma de borrar. Casualmente, un día descubrí que frotando un trozo de caucho sobre una hoja en la que ella había dibujado con un lápiz, aquella marca desaparecía al instante. Dato curioso, las gomas de borrar que existen en la actualidad son goma moldeable, goma de caucho, goma de plástico duro y la goma de borrar tinta. El lapicero es un instrumento de escritura o dibujo, es de madera y en su interior tiene una mina que su principal componente es el grafito. Desde la prehistoria se han utilizado objetos para pintar y escribir basados en tiznadores carboníferos. El grafito se descubrió en el siglo XVI de forma casual. Los primeros lapiceros eran una barra de grafito envuelta en tela hasta que se hicieron de maderas. También sabemos que tienen distintas durezas e incluso distintos colores. Desde el siglo XX se puede encontrar en el portaminas y en envoltorios de plástico en lugar de madera. Fue la prehistoria cuando alguien por casualidad descubrió el fuego. Desde entonces el método de frotar dos palos o el uso de sílex se mantuvo con determinadas variaciones hasta que un farmacéutico inglés facilitó el proceso inventado también de manera accidental la cerilla de fracción. John Walker nació en Stockton-on-Tees, Inglaterra, en 1781. Químico y farmacéutico de profesión, inventó la cerilla en 1826 de manera casual al tratar de crear un nuevo explosivo mezclado de diversos productos químicos como sulfato de antimino, cloroplasto, goma, almidón y azúcar en un recipiente que movía con un palo. Al dejar de mover la mezcla, comprobó que en la punta del palo quedaba un residuo salido que trató de limpiar rescando en el suelo y prendiendo. Había inventado la cerilla, pero desafortunadamente no se le ocurrió patentar el invento. Gran error. Hola, hoy os voy a hablar sobre la jeringuilla desechable.
Una jeringuilla consiste en un émbolo insertado en un tubo que contiene una pequeña apertura en uno de sus extremos por donde se expulsa el contenido de dicho tubo. Manuel Jalón Cromonas fue un inventor español, ingeniero aeronáutico de formación y oficial del Ejército del Aire en la base aérea de Zaragoza. Inventó la fregona y la jeringuilla desechable. Manuel nació el 31 de enero de 1925 en La Rioja, Logroño, y falleció el 16 de diciembre de 2011 en Zaragoza, España. El abrelatas es un utensilio ideado para abrir latas de conserva y no fue inventado 45 años después de la aparición de aquellas latas, en 1810. Se usaban todo tipo de instrumentos para abrirlas. Los soldados británicos abrían las latas de conserva en 1812 con bayonetas, navajas e incluso con disparos de fusil. En Venezuela se le conoce como destapador. El francés Nicolas Sapelt inventó en 1810 una manera de conservar los alimentos al calentarlo en un tarro de cristal y sellar herméticamente su parte superior empleando un corcho reforzado con alambre y cera. Los tipos de abrelatas son la cuerda dentada, que en 1925 fue inventada, se sigue usando hoy en día y a la vez esta fue la base del abrelata eléctrico por primera vez en 1931. Actualmente las latas llevan abre fácil y en conclusión ahora los abrelatas se usan menos. Adiós. Michael Kelly, de Calcalp, Illinois, inventó en 1868 el alambre de espino. Trenzó entre dos alambres una púa metálica y creó lo que llamó una cerca espinosa. Con esto de Calp se convirtió en el portal de entrada para el cultivo de las grandes planicies del oeste. Se utilizaba para señalar los campos para que otros animales no entraran. En la actualidad se utiliza en defensa. Hola, soy Vero y a mí me ha tocado la invención de la máquina de escribir. La máquina de escribir se inventó en el año 1868 por William Austin Burt. El modelo que creó William nunca llegó a venderse, ya que era la máquina más lenta que escribiendo a mano. La invención de la máquina de escribir permitió suplantar a los lentos copistas y les dio un carácter más oficial e impersonal a los escritos comerciales y políticos. Aceleró el ritmo de las comunicaciones, marcó un punto importante en el desarrollo de las relaciones sociales y le permitió a la mujer ingresar masivamente en el mundo laboral como dactilógrafa entre los siglos XIX y XX. Podríamos decir que la máquina de escribir le abrió el camino a las máquinas eléctricas y a los ordenadores. Invención de los pantalones vaqueros. En ocasiones, el término vaquero se refiere a un estilo particular de pantalones llamados vaqueros azules, que fueron inventados por Jacob Davis y Levi Strauss en Co. en 1871 y patentados por estos el 20 de mayo de 1873. ¿Dónde se inventaron los vaqueros? La versión francesa defiende que este tejido recio y resistente con el que se fabricaban velas de barcos y pantalones para marineros y que dio origen a los pantalones vaqueros de Levi Strauss. Realmente era fabricado en la ciudad francesa de Nimes y se llamaba Saray de Nimes. Vale, a mí me tocaron las huellas dactilares, que son la impresión visible o moldeada que producen las crestas papilares de los dedos sobre una superficie. La primera técnica fue inventada por el francés Alphonse Bertillon
y luego mejorada por Juan Bucetich. Hay varios tipos, que son las positivas, que son las que dejan los dedos al estar impregnados de alguna colorante o sustancia, como la sangre, la tinta o el polvo. Luego están las moldeadas, que son las que se producen en forma de molde. Luego están las naturales, que son las que se forman de manera natural en los pulpejos de ambas manos. Y por último están las artificiales, que son las que se hacen con intención. La disciplina científica que estudia las huellas dactilares se llama dactiloscopia, ¿vale? Luego hay varias partes, que son el dactilograma natural, que es el que está en la yema del dedo, el artificial, que es el dibujo que aparece al entintar uno natural y después imprimirlo. Luego, como último, está el latente, que es la huella dejada por cualquier dactilograma natural al tocar un objeto o superficie. Queda marcada, pero es invisible. Luego, en 1883, el francés Alphonse Bertillon propuso un método de identificación de personas basado en el registro de las medidas de varias partes del cuerpo. Las huellas dactilares fueron producto de investigación del antropólogo inglés Francis Galton, que después propuso usarlas para identificación personal en reemplazo del inexacto sistema Bertillon, entonces en uso. La primera persona en ser encarcelada gracias a las huellas dactilares fue Francisca Rojas, que fue condenada por asesinato. Hoy en día las huellas dactilares son muy útiles para la investigación policial, aparte de aparecer en varias series de televisión como Hawaii 5.0, ahí os he pillado algunos, Castle o en CIS Los Ángeles. Y bueno, eso fue todo lo que puedo decir. Adiós. La penicilina. La penicilina fue uno de los primeros antibióticos que se inventaron y también uno de los más utilizados en todo el mundo. La penicilina inició la era de los antibióticos. Fueron empleados profundamente en el tratamiento de infecciones provocadas por bacterias sensibles. Su descubrimiento ha sido tributo a Alexander Fleming en 1928. Si bien las penicilinas son los antibióticos menos tóxicos, pueden causar alergias graves ocasionalmente. La penicilina comenzó a utilizarse de forma masiva en la Segunda Guerra Mundial. El bolígrafo. El bolígrafo fue inventado en el año 1888 por el inventor John Lowe, un curtidor de pieles de origen norteamericano que le puso a un tubo de tinta para marcar las líneas en las pieles. El ser humano siempre ha buscado una manera de comunicar sus pensamientos. En ese momento los bolígrafos eran muy costosos, que llevó a Marcel Beach en el año 1953, que vendió más de 100 billones de bolígrafos al año en todo el mundo. El bolígrafo es considerado el objeto más práctico, limpio y cómodo a la hora de escribir. Hola, me llamo Jorge y os voy a explicar unas cosas sobre la televisión en color. Apareció en 1938 por John Logie Baird. La televisión en color es una tecnología que incluye información en color. Es una mejora a la tecnología televisiva más antigua. Televisión a blanco y negro, donde la imagen era mostrada en una escala de grises. Una emisión en color puede ser creada mediante la difusión de 3 imágenes en blanco y negro, una en cada uno de los colores primarios en la luz, rojo, verde y azul. Espero que os haya servido para aprender algo y espero que os haya gustado. Hola, buenos días. Hoy os voy a presentar mi trabajo sobre el abrefácil. El abrefácil no se conoce con exactitud cuándo se utilizó el primer abrefácil en todos los tiempos, pero todo ronda que fue en el siglo XIX, en los años 60, y fue desarrollado por Hermann C. Fries, que con su sistema Pull-Top
logró abrir la lata de cerveza utilizando solo las manos y consiguió la patente en 1967. El Abre Fácil lo contiene muchos servicios de hoy en día, como las latas de conserva o los refrescos, etc. En la actualidad, las latas de conservas han aumentado muchísimo sus ventas considerablemente gracias al Abre Fácil. Y gracias al Abre Fácil hace que todos los latas de conserva, refrescos, etc. Tengan más negocio gracias a Hermann C. Fries. Muchas gracias por escucharme. Un saludo. Hola, os voy a hablar de los juegos de rol. Un juego de rol es un tipo de juego en el que los participantes asumen los roles de personajes y a través de ellos crean una historia. Los participantes determinan las acciones de su personaje basados en su caracterización y sus acciones. Pueden o no tener éxito en función de un sistema de reglas. Dentro de los límites establecidos por las reglas, se puede improvisar libremente. Uno de los participantes es el director de juego, que da forma a la dirección y al resultado de las sesiones. No son juegos competitivos. Algunos educadores apoyan a los juegos de rol como una manera saludable de mejorar las técnicas de lectura y aritmética. El primer juego de rol comercializado fue Dungeons and Dragons, publicado en 1974. En los juegos de rol hay un tablero en el que se ponen las fichas, un libro de reglas y diferentes dados con diferentes opciones.